Está ansioso. Tiene miedo. Muy bien. Pero aún no está muerto. Debemos pasar al plan C. Bulma había estado esperando que no llegaran a esto, y sabía que lo más probable era que lo hicieran. No importaba, ella estaba preparada. Tenía planes, siempre tenía planes. Su enemigo era una bestia tonta, furiosa, e ignorante que, desde su perspectiva, había sido arrojada a un futuro incomprensible, 3 siglos después de su tiempo, y no se había molestado en estudiar nada de eso. Ella fue la expresión más importante de ese tiempo, el primer ser humano en trascender completamente sus límites solo por el poder de la tecnología. No era suficiente enfrentarse cara a cara con Piccolo en un choque directo, pero sería estúpida si lo hiciera. Su experiencia personal en el combate cuerpo a cuerpo, se limitaba a la única vez que se había peleado con una niña estúpida, llamada Becky en 7º grado, y ni siquiera podía aplicar esas lecciones aquí, porque el rey demonio no tenía pelo que tirar. Por lo tanto, era una táctica de golpear y correr. Piccolo había dejado de intentar regenerarse, y ahora parecía resignado a su nueva condición disminuida, con un brazo y una pierna abajo. Bulma no creía que el veneno funcionara para siempre, pero no era necesario. Si esto no terminaba en unos minutos en sus términos, no importaría. Ella y todos en la ciudad del oeste estarían muertos. Dependería de Goku entonces, y con suerte podría defenderse contra este enemigo sin necesidad de desventajas. Pero esa no era forma de pensar ahora. Tener refuerzos ayudaba en la fase de planificación, no en el campo de batalla. Aquí, Bulma tuvo que mirar directamente a su oponente, convocar toda su rabia, los recuerdos de las monstruosidades que esta cosa había infligido a la humanidad, y dejar que su orgullo e indignación llenaran su corazón hasta el punto de estallar. Y rebosar de todos esos sentimientos, tenía que saber absolutamente, positivamente, sin una pizca de duda, que la victoria iba a ser suya. Piccolo conocía muy bien la ira y el odio. Piccolo no estaba familiarizado con el miedo. Al fin y al cabo, no había habido muchas ocasiones para ello. Nunca se había sentido realmente amenazado, y mucho menos derrotado de manera justa. Lo habían engañado una vez, porque lo habían tomado por sorpresa. No podía temer al Mazuba antes de sufrir sus consecuencias. Quizás lo más cerca que había estado fue cuando creyó que el maestro Grulla también podría usarlo contra él, y ese problema había sido resuelto rápidamente. En el campo de batalla de la ciudad del oeste, de pie debajo de una joven con una sonrisa desafiante en su rostro, Piccolo conoció el miedo. Era una sensación inusual, pero no extraña a su mente. Al fin y al cabo, él era el centro de su propio mundo, lo único que importaba, y que podía ser más importante que preservar esa existencia continua. Si alguien simplemente hubiera estado tratando de matarlo, podría haberse sentido indignado por la arrogancia, pero ahora que cosas que no entendía le estaban sucediendo a su cuerpo, tenía que lidiar con la posibilidad de que esta chica no solo pudiera intentarlo, sino tener éxito. Y eso era insoportable. Con miedo, Piccolo encontró algo que normalmente le costaba conseguir: concentrarse. Ahora tenía un objetivo claro en la cabeza, y era matar a la chica. No por placer o venganza, sino por pura utilidad. Tenía que morir, rápida y eficientemente, tan pronto como fuera necesario para que el peligro pudiera terminar. Realmente puso todo lo que pudo en el salto. Empujó la pierna que le quedaba con una ráfaga de ki que lo envió a toda velocidad como una flecha en línea recta hacia la chica, con la garra extendida, listo para atravesar su cuerpo. La tocó, apenas. Se apartó del camino con un movimiento extraño, y solo la parte inferior de su pantorrilla estaba lo suficientemente cerca como para que uno de los dedos de Piccolo rasgara la tela y dejara una sola línea roja de sangre en su piel. Entonces, antes de que el rey demonio pudiera recuperarse de la sorpresa, algo lo golpeó en la parte posterior de la cabeza y todo se oscureció. Los ojos de Bulma se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de lo cerca que había estado de la derrota instantánea. ¿Qué mierda era eso? Nunca había visto a Piccolo actuar de una manera tan directa y eficiente. No podría haber esquivado por sí sola ese ataque, una de sus muchas defensas se había activado. Un pequeño script instalado en su sistema cibernético detectó las firmas ki que se aproximaban y envió suficiente energía para empujarla fuera del camino en la dirección óptima. La sensación resultante fue muy desagradable, parecida a ser agarrada de repente por la mano de un gigante invisible y sacudida como una muñeca de trapo, pero debería ser mejor que lo que hubiera sucedido si eso la hubiera golpeado, pensó Bulma. Su brazo aún estaba extendido, el Yoibo extendido y atravesando el cerebro de Piccolo.
lo retrajo, dejando que la sangre brotara, y decidió que tenía tiempo de dar otro golpe antes de que se activara la regeneración, por lo que lo extendió en rápida sucesión unas cuantas veces más, apuntando al corazón y otros órganos vitales, dejando un agujero en cada uno. El poste estaba perforando el estómago del demonio cuando sintió un tirón, lo retrajo justo a tiempo antes de que Piccolo se diera la vuelta y se lo arrebatara de la mano con la torsión. El agujero en su cerebro, el único que le impediría moverse o pensar por un tiempo, ya se había cerrado. Eso fue más rápido de lo que se esperaba de sus regeneraciones anteriores. Piccolo atacó de nuevo, pero esta vez, Bulma sabía qué esperar. Una carga directa, una ráfaga de velocidad con mucha potencia detrás pero muy poca capacidad de giro. Lo vio, y aunque no pudo igualarlo en velocidad, no lo necesitó. Se limitó a esquivar de nuevo hacia un lado y repitió el movimiento de antes. Piccolo levantó el brazo, el palo se le clavó en la palma de la mano y se desvió lo suficiente como para no llegar a su cerebro. Esta vez, no podía aferrarse a él ni retraerlo a tiempo, decidió Bulma, y simplemente lo soltó, reduciendo sus pérdidas. Desinteresado, Piccolo simplemente se lo sacudió y lo arrojó al suelo, persiguiéndola por tercera vez. Más rápido, más preciso, con menos tiempo entre cada intento. Su control del ki era cada vez más fino, Bulma podía verlo. Un sentimiento de temor comenzó a apoderarse de ella, pero rápidamente se lo tragó. No, a la mierda. Estaba mejorando un poco, ¿y qué? Lo había planeado con amplios márgenes de error. Solo estaría un poco más cerca. No tenía sentido seguir con su plan original. Había pensado que podría mantener su producción de ki en el tipo de nivel que podría mantener indefinidamente, y claramente, eso no sería suficiente. No importaba. De todos modos, la batalla tenía que terminar rápidamente. Aumentó sus emisiones. Le ardía y le dolía en pocos minutos, pero por ahora, sentía la oleada en todo su cuerpo y mente. Sus pensamientos se hicieron más rápidos y claros, su vista más aguda y reactiva, sus músculos más fuertes, su piel más dura, su vuelo más rápido. Cuando Piccolo se movió de nuevo, ella pudo seguirlo con mucha más claridad, apartarse del camino con una elegante pirueta por su propia voluntad, e incluso puntuar eso con una patada en la espalda, lo que lo hizo perder el equilibrio y arruinó su siguiente intento de girar. Un poco más de tiempo ganado. Dado que había perdido el Yoibo, confiaba en que sus aliados pondrían en marcha otra parte del plan en ese momento. Una nueva arma llegaría en cuestión de segundos. El coronel Silver se encargó de arrojársela. Pero esa era la cuestión. A las velocidades a las que luchaban, a las que corrían sus pensamientos y los de su enemigo, incluso los pocos segundos que tardaría ese objeto en volar en una parábola desde un tejado cercano hasta su mano durarían siglos. Esa era la verdad fundamental de luchar a gran velocidad en un duelo de hazañas sobrehumanas. Bulma ya se había dado cuenta días atrás al planear todo esto. Parte de su tecnología podría seguirle el ritmo, pero sus aliados, la ciudad que la apoyó y creyó fervientemente en su victoria, se quedaría irremediablemente atrás. Era como luchar en una burbuja silenciosa, aislada del mundo por una barrera del tiempo. Aquí, en el corazón de la batalla, estaba sola, con la victoria frente a ella y el infierno a sus espaldas. Por ahora, sería simple. Pensó en aquellas veces que había jugado a videojuegos en los que tenía que esquivar cada uno de los ataques del jefe hasta que exponía su vulnerabilidad. Pensó en las veces que había jugado a la mancha con otros niños, o como algunos lo llamaban en las zonas orientales del mundo, el juego del demonio. Sería así, con su vida en juego, hasta que pudiera devolver el golpe. Se arrancó la camisa con una mano, revelando debajo de ella el tipo de atuendo práctico que una chica como ella llevaría a una pelea mortal. Un sujetador deportivo negro, y una bandolera doble que cruzaba su pecho con cápsulas cargadas en los bolsillos. Rápidamente sacó 6 de ellos en sucesión, sosteniendo 3 por mano entre sus dedos, listos para ser cargados y lanzados. Muy bien, pensó, con una sonrisa irónica. Juguemos al juego del rey demonio. Se estaba acercando, Piccolo estaba seguro de ello, y entonces la muchacha había vuelto a acelerar. ¿Estaba jugando con él? ¿Se estaba conteniendo, por absurdo que fuera el pensamiento? Piccolo estuvo a punto de dejar que la ira volviera a apoderarse de él ante un pensamiento tan escandaloso, pero entonces la fría necesidad del miedo se apoderó de él al pensar en lo que eso significaría. Podría haber sido más rápida, pero aún así no era lo suficientemente rápida como para superarlo. Su única ventaja era su agilidad. Todo lo que tenía que hacer era cometer un error.
Todo lo que Piccolo tenía que hacer era seguir persiguiéndola, implacable, como la muerte misma. La muchacha se había quitado la camisa y sostenía algo. No importaba, su arma anterior era sin duda la más peligrosa, y él había logrado obligarla a soltarla. Piccolo volvió a empujar hacia adelante, esta vez inclinándose hacia su lado derecho. Mientras volaba, acumulaba ki para una ráfaga hacia la izquierda. Tan pronto como ella lo esquivara, él la seguiría, y ese sería el final de ella. Deslizó una mano, algo voló hacia adelante. Piccolo se lanzó hacia adelante implacablemente. La cosa explotó en una nube de humo, y Piccolo se estrelló contra una caja, el metal se dio ante sus garras como si fueran papel, y entonces... el estallido de luz fue cegador y explotó directamente en sus ojos. Confundido, aturdido, incapaz de ver, Piccolo dejó salir la energía para ese turno que había estado preparando, pero terminó cayendo sin gracia en el aire. La muchacha no estaba allí, no se había movido ni un centímetro de su posición original. Piccolo estaba a punto de perseguir de nuevo cuando notó que los ojos de la chica parpadeaban por un momento hacia arriba. Siguió su mirada para ver algo en la distancia, un pequeño objeto metálico que volaba hacia ellos. La chica inmediatamente volvió a centrar su atención en él, pero ya era demasiado tarde, se había traicionado a sí misma. Piccolo ahora sabía a dónde iba a ir. Con ese conocimiento, estaba como muerta. Sonrió. Piccolo se dio cuenta Bulma. Ella no había sido lo suficientemente discreta y ahora él sabía cuál era su objetivo y antes de que ella pudiera alcanzarlo, él estaría sobre ella. Pero esta vez no podía permitirse el lujo de reducir sus pérdidas, lo que significaba que era hora de una jugada más arriesgada. Podía verlo preparándose para una nueva ráfaga de vuelo. Tendría que hacer lo que menos se lo esperaba, lo que más le pillaría por sorpresa. Bulma elevó su flujo de ki una vez más. Esta vez podía sentir la tensión en su cuerpo, el vello comenzaba a erizarse en sus brazos debido a la ligera carga estática acumulada. Se concentró y se preparó para hacer la cosa más loca que había hecho en toda su vida. Y luego atacó. Tenía razón, Piccolo no esperaba eso. Ella voló directamente hacia él, tan rápido como pudo, y antes de que él pudiera reaccionar, le dio una patada en el pecho, justo en el diafragma. No le hizo mucho daño, pero le dio una patada, al parecer, de sus ojos saltones. Pero no había tiempo para sentirse satisfecha con eso. Usando al enemigo como trampolín, Bulma lo empujó y voló en la dirección opuesta, directamente hacia su objetivo, la pequeña pelota metálica brillante. Esperaba que la sorpresa y el dolor mantuvieran a Piccolo con la guardia baja durante el tiempo suficiente para que, una vez que comenzara a perseguirla, fuera demasiado tarde para alcanzarla. Se equivocó. Perdió algo de tiempo, es cierto, y ella estaba a casi 2/3 del camino cuando voló hacia adelante, pero aún así no fue suficiente. Bulma hizo girar otra de sus cápsulas entre sus dedos. Esto requirió otra bomba aturdidora. Lo arrojó detrás de ella, sin siquiera mirar. El estallido y la luz la bañaban por detrás, y pensó que esto debía de haberla comprado un poco más. Su sistema de esquivar se activó de nuevo y fue sacada de su trayectoria justo a tiempo para evitar la carga de Piccolo. No lo habían detenido en absoluto. Había aprendido de la vez anterior, al parecer, y no se inmutó en esta ocasión. Sin embargo, como no la había visto, no se detuvo a intentar golpearla, y simplemente fue directamente a por el premio. Quería agarrar y destruir la pequeña bola de metal antes de que ella pudiera atraparla. Ahora iba por delante, y Bulma no podía esperar a alcanzarlo. Apretó los dientes, preparó una tercera cápsula, pulsó el botón y la lanzó hacia adelante lo más rápido que pudo. Piccolo estaba justo debajo de la pequeña esfera, listo para agarrarla, cuando la cosa se transformó y una caja que pesaba casi 100 kilogramos lo golpeó en la base del cuello. No lo suficiente como para herirlo como lo hicieron los cañones de riel, pero sí lo suficientemente doloroso. Sin embargo, eso fue solo una parte. Cuando Piccolo avanzó hacia adelante, la caja explotó, esta vez no en una granada aturdidora, sino en una densa nube de humo espeso y pegajoso. El rey demonio todavía confiaba solo en la vista, lo que sería su perdición. Agarró hacia arriba a ciegas, buscando la pequeña esfera metálica, pero no la encontró. Unos metros más arriba, donde la explosión había proyectado el objeto, Bulma finalmente lo agarró sano y salvo. La esfera metálica, obviamente, no era solo eso. Al agarrarla, estalló en una nube de humo y se transformó en una espada. El mango encajaba perfectamente en su mano, la hoja curva brillaba con extraños patrones de difracción de arco iris a la luz del sol. En la base de la empuñadura había un pequeño y espeluznante par de labios. «Este fue tu mejor trabajo», dijo Olon.
Cállate y mira, siseó Bulma. Se zambulló hacia abajo, en la nube de humo que aún tenía a Piccolo confundido, conteniendo la respiración para evitar que la ahogaran, con los ojos cerrados ya que de todos modos serían inútiles. No había nada más que su enemigo que necesitaba ver, y él brillaba como el día en su debido a toda la energía que filtraba. Debió sentir la presión cambiante porque se dio la vuelta para golpearla, pero falló miserablemente ya que Bulma ni siquiera necesitó confiar en sus poderes para esquivar a un oponente cegado. Se agachó y luego balanceó la espada hacia arriba. Había sabido de lo que era capaz la magia desde su pequeña pelea con Puar. Todo lo que había necesitado era enseñarle a Olon las cuerdas. De todos modos, era mucho más seguro, dado que no pudo mantener su forma durante más de 5 minutos, ni se fusionó con el mainframe de la inteligencia artificial de Capsule Corp. Una espada con un filo monoatómico perfecto, la espada más afilada posible que nunca podría haber forjado por otros medios, cortó limpiamente el antebrazo de Piccolo, cortando carne y hueso por igual. El rey demonio permaneció estupefacto por un momento, luego inmediatamente trató de pasar con una patada con su pierna derecha, pero Bulma también estaba lista para eso. Se dio la vuelta, cortó de nuevo. Le faltaba otra extremidad, y ahora Piccolo no era más que una cabeza sobre un torso, perdido en una nube que le robaba la vista. Y Piccolo hizo algo que hizo que el corazón de Bulma bailara de alegría. Piccolo huyó. De repente, al ver su desventaja, y seguramente buscando regenerarse, el monstruo voló hacia arriba, tan rápido como pudo. Lo suficientemente rápido como para que Bulma no pudiera esperar alcanzarlo. Pero no lo necesitaba, no nació ni se entrenó como espadachín. Pero tampoco estaba luchando contra uno. Todo lo que tenía, todo lo que necesitaba, eran pequeños empujones y ayudas de su propio sistema de energía cibernética, optimizando y refinando sus movimientos para lograr la máxima eficiencia, de modo que cada corte fuera verdadero. La dedicación del Dr. Gero en la creación del guerrero Cyborg perfecto, había cruzado con creces la línea de la cordura, y ahora podía cosechar todos los beneficios de eso. Así que el siguiente movimiento fue tan natural y se sintió tan segura como cualquier otro para ella. Lanzó su espada en una línea perfecta, más rápido de lo que podía volar, más rápido de lo que Piccolo podía volar. Se le clavó en el cráneo, empalándolo desde la barbilla hasta la parte superior. La criatura se detuvo, con los ojos vidriosos y desenfocados. Un momento después, Bulma se levantó, agarró el mango de su espada y se lo cortó de la cabeza a Piccolo con más salpicaduras de sangre y sesos. Su cuerpo estaba temblando, y ahora era el momento de un último golpe. Giró la hoja horizontalmente y la deslizó hacia el cuello. La cabeza voló. Con un grito incoherente, Bulma extendió la palma de la mano izquierda y de ella dejó escapar un estallido de energía. Era como un dolor puro que fluía a través de su brazo y de su mano, y para estar seguros, no habría dañado a Piccolo regularmente, pero ahora que su cabeza estaba separada del resto de su cuerpo, no tenía el beneficio de la energía espiritual que recibiría de ella. Reaccionó como cualquier trozo viejo de materia orgánica y fue incinerado. El resto del cuerpo del rey demonio cayó, flotando en el viento, sin control. Bulma finalmente bajó su flujo de ki, jadeando por el esfuerzo. «Mierda», murmuró el arma con la que acababa de hacer todo eso. «Realmente lo lograste». «Así parece», dijo, todavía con la necesidad de recuperar el aliento entre una palabra y otra. «Lo conseguimos». El Oblade gimió en voz alta. El alma era una cosa misteriosa. Todo el mundo de Piccolo se oscureció y se sintió arrastrado en una dirección extraña, perpendicular a la realidad misma. Pero entonces, de repente, se detuvo. Vio pero sin ojos, oyó pero sin oídos. Libre de la furiosa furia de la carne, de la adrenalina y de los rápidos latidos del corazón y de las neuronas encendidas, experimentó una claridad asombrosa. Flotaba, pero no era libre. Todavía había una correa que lo anclaba al plano material, no, había dos. Uno estaba roto y aleteando con el viento, pero el otro aún se mantenía. Conducía a algún lugar en la distancia, a un lugar lejano por el que Piccolo solo sentía desprecio. Un abismo absolutamente repugnante en el que no podía imaginar hundirse. Pero aquí podía pensar. De repente brotaron destellos y fragmentos de conocimiento en su conciencia, cosas que casi había olvidado, aprendidas en una vida que no era su vida. Con ellos venían diferentes nociones, diferentes pensamientos también, pero a él no le interesaban. Aunque el odio y el miedo ya no le atormentaban la mente, su deseo de matar a la muchacha se mantuvieron. Tenía una ventaja porque jugaba en su propio terreno.
Tenía todas sus máquinas, sus armas y todos los pequeños trucos que conocía al dedillo y que él nunca había visto. 300 años de astucia acumulada eran muchos, incluso para los humanos insignificantes. Pero eso podría aprovecharse. Pelear en casa tenía ventajas, claro, pero también podía resultar un gran error. Significaba que tenías mucho que perder. A medida que la atadura rota comenzó a reformarse, tirando de él de regreso al plano material y su interminable rutina de miseria, el alma de Piccolo solo pudo sonreír, pero sin boca. No está muerto. La noticia llegó a Bulma a través de su radio interna. Fue inoportuno, pero no inesperado. Una niña podía tener esperanzas, pero la realidad era otra. Supongo que sería básicamente inmortal, en este momento, concluyó, todavía jadeando por el esfuerzo anterior. Es más que eso, graznó la voz de Baba, consternada. Algo raro está pasando dentro de él. No le encuentro sentido. Miró el cuerpo distante del rey demonio, que seguía cayendo a velocidad cada vez menor. Se retorció y vio su carne burbujeando de actividad en el muñón del cuello. Esto era de esperarse. Continuamos según lo acordado. De todos modos, eso debería haber pasado factura. Podía ir tras él. Infligir más daño a su cuerpo destrozado mientras se regenera, cualquier cosa que queme su ki más rápido, acercándolos a su objetivo. Podía intentarlo, no podía arriesgarse todavía. Y acercarse estaba destinado a terminar mal si se regeneraba antes de lo que ella esperaba. Un movimiento en falso y el juego había terminado para ella. Eso tenía sentido, pero esperaba desesperadamente que no fuera también su miedo y su desesperada necesidad de un poco de tiempo para respirar y recuperarse lo que sesgaba su juicio. ¿Deberíamos golpearlo con un cañón de riel?, sugirió Lápiz. No, respondió Bulma. Eso sería un desperdicio de munición, y en todo caso sería poco beneficioso, además que arrojaríamos su cuerpo lejos. Queremos mantenerlo dentro de los límites de seguridad. Había un círculo invisible dibujado alrededor del estadio donde había comenzado la batalla, de unos 100 metros de radio. Incluía el estadio en sí, un estacionamiento cercano de varios pisos y algunos otros edificios bajos. Dentro de esa área, los cañones de riel tenían la mejor línea de visión, y se habían asegurado de evacuar a todos los no combatientes. Esa era la zona designada para los combates. Si Piccolo alguna vez lograba abandonar el área, las cosas se pondrían más feas. El cuerpo que caía del rey demonio se detuvo en el aire. Hebras de nervios y músculos se abrieron paso por la herida de su cuello. La columna vertebral y el cráneo comenzaron a reformarse. Allá vamos, murmuró Bulma, conteniendo la respiración. Tenía la espada preparada. Los ojos crecieron como burbujas en su órbita, los dientes y la lengua brotaron en una mandíbula inferior horriblemente floja antes de que las mejillas y los labios la ataran y la levantaran. Las orejas y los párpados volvieron a crecer en último lugar. Piccolo la miraba fijamente, en silencio, esperando. «¿Agarras mi mango muy fuerte, dijo Olon. «Oh, cállate la puta boca», murmuró Bulma. Que hubiera tiempo para ese estúpido intercambio era lo que le preocupaba. Piccolo estaba completamente consciente y curado, pero no estaba actuando. Estaba pensando en algo. Estaba tratando de ponerla a prueba, tratando de provocarla para que diera el primer paso. Estaba fallando la prueba al esperar, exponiéndose como cansada y asustada, si no se zambullía, o esa era la trampa. De hecho, desde cuando Piccolo jugaba juegos mentales, estaba a punto de pedirle a Baba su opinión cuando Piccolo se movió. Se frotó la nariz y sopló un poco de la sustancia pegajosa verde que segregaba al regenerarse de su fosa nasal. Seguramente se dio cuenta cuando incluso ese pequeño e inofensivo gesto hizo que Bulma levantara la guardia. Él la miró y sonrió. Y entonces, de repente, se fue volando. Voló a toda velocidad exactamente en la dirección opuesta, alejándose de Bulma, y por un momento ella se quedó perpleja sobre si ese contexto de mirada fija era solo un preámbulo para que huyera de nuevo, hasta que se dio cuenta de lo que ese monstruo despreciable estaba buscando. Control directo de los cañones de riel. Gritó. Ahora. Voló en su persecución cuando llegó la orden y su pantalla de visualización frontal comenzó a mostrar delgadas líneas rojas de fuego y soluciones de puntería, y pequeñas manchas en su brazo hormiguearon, lista para aceptar instrucciones que pudiera enviar dirigiendo la cantidad correcta de ki hacia ellos. Las armas seguían siendo operadas por una combinación de rastreo informático y asistencia humana, pero ahora podía enviar la orden de disparar directamente. Aún así, debería haber pedido que ese sistema se activara antes. La orden tardó en llegar.
Se sintió como una eternidad mientras volaba hacia Piccolo. La brecha seguía ampliándose de todos modos, y cuando lo vio acercarse cada vez más al borde de la zona segura, directamente hacia la ciudad. Había pasado todo un segundo cuando el sistema finalmente se puso completamente en línea. Piccolo estaba a punto de cruzar una de las líneas rojas. Dirigiendo su energía con un solo pensamiento, dio la orden. El proyectil llegó un instante tarde. Apenas le cortó el pie a Piccolo y se estrelló contra el suelo. Piccolo volaba más rápido de lo que había previsto. Incluso desde esa distancia, los sistemas de seguimiento de las torretas apenas podían seguir el ritmo. Sintió que la desesperación aumentaba dentro de ella. Podía ver cómo los márgenes de seguridad que habían dibujado se reducían a cada instante, a medida que el enemigo se acercaba cada vez más al borde de la zona segura. Más allá, la ciudad no había sido evacuada, y se dirigía directamente a la zona residencial más poblada que podía encontrar. Bulma recordaba muy bien lo que le había hecho a la capital. No volvería a suceder, ni aquí, ni delante de ella, ni a las personas a las que había jurado ver a salvo en el otro extremo de la batalla a la que los había llevado. Piccolo disminuyó la velocidad. La energía comenzó a acumularse en la palma de su mano. La esperanza le dio a Bulma fuerzas renovadas. Había cometido un error. Apuntó con un cañón de riel, apenas al borde de lo que podía escapar antes de que la línea de fuego terminara en una zona habitada. Dio la orden en el mismo instante en que llamó a todo lo que tenía para una sola ráfaga de vuelo. La energía se encendió dentro de ella, y la dejó, sin tener en cuenta su propia seguridad. Ardía como plomo fundido en sus venas, hacía que sus músculos se contrajeran como la electricidad que fluía a través de ella. La niña sintió que tenía que luchar solo para que su propia fuerza no reventara cada hueso de su cuerpo y su corazón bombeara su sangre por sus venas. En vez de eso, lo apartó de sus pies. A medida que se deshacía de esa dolorosa carga, el impulso que le daba la proyectaba hacia adelante. Piccolo seguía cargando su ataque. La cápsula supersónica disparada desde el cañón de riel se transformó en el aire, convirtiéndose en uno de los enormes proyectiles por los que había sido alcanzado antes. No estaba en su punto ciego, y aunque las vibraciones del aire no podrían haberlo alcanzado, debe haberlo visto, porque el demonio dejó de concentrarse en su ataque y se movió un poco hacia atrás. Lo tengo. Bulma la alcanzó, con la espada en alto, lista para atacar. Pero Piccolo no se detuvo. En cambio, se giró ligeramente y reveló una delgada rebanada de una sonrisa tortuosa en su rostro, antes de levantar la pierna y girarla hacia atrás. El pie apuntó directamente al esternón de Bulma en una patada perfecta e inevitable. ¡Oh, mierda!, pensó, en un extraño y largo momento de calma de conciencia. Era una trampa. La patada la golpeó perfectamente en el medio de su pecho, aplastando las cápsulas restantes que aún usaba, rompiendo sus huesos, sacudiendo sus órganos. Bulma fue proyectada hacia atrás, como una muñeca de trapo sin vida, lanzada a estrellarse contra el suelo. Lo golpeó, rebotó, volvió a caer de cabeza, permaneció allí, con los brazos y las piernas abiertos en una pose antinatural. No se movió más. Piccolo observó por un momento, luego estalló alegremente en una risa loca, satisfecho con el éxito de su pequeña estratagema. Sin embargo, no duró mucho. Había más que hacer, más que odiar. Lentamente, se volvió hacia la ciudad, hacia sus extrañas torres de cristal reluciente y cemento blanco perla, y a toda esa gente que se arrastraba adentro. Bulma ha caído. Repito, Bulma ha caído. Contención de emergencia. El sensible oído de Piccolo, ahora que había recuperado algo de su calma, amplió su percepción a los edificios cercanos. Los humanos subían y bajaban las escaleras. Podía oír el traqueteo metálico de las armas, el rápido fuego de las órdenes enviadas a través del crepitar de esas cosas que llamaban radios, y las voces temblando con ansiosa determinación. A todos habría que enseñarles la desesperación, decidió el rey demonio. No lo vieron venir. No pudieron. Voló y rasgó una pared de cemento como si fuera papel, y la sangre salpicó su rostro mientras los cuerpos humanos eran reventados y desgarrados al mismo tiempo. Emergió del polvo en la habitación, cubierto de rojo, con la garra a punto de desgarrarse. Los humanos gritaron algo y descargaron sus armas contra él. Las balas hacían cosquillas, algunas incluso picaban. Piccolo se dio cuenta de lo mucho que le había agotado la pelea hasta ese momento. Su renovada cólera ante el recuerdo de aquella ofensa reavivó su sed de sangre. Caminó directamente a través del fuego cruzado, agarró una de las armas y apretó el cañón con la mano, apretándola contra ella. El arma explotó y la metralla destrozó el cuerpo de su usuario.
De pie sobre el cadáver del hombre, Piccolo sintió un cosquilleo a la altura de su muslo izquierdo. Miró hacia abajo para darse cuenta de que cualquier veneno maldito que la chica había usado en él antes finalmente se estaba agotando. Con un burbujeo de carne, su pierna izquierda volvió a crecer y, al ponerla en el suelo, pisoteó el cráneo del enemigo que acababa de derrotar. Piccolo se volvió hacia los demás. Se lo estaba tomando con calma, lo que les permitía sumergirse por completo en su miedo. Le habían vaciado otra carga, sin ningún efecto, por supuesto. Su brazo derecho siguió a su pierna, creciendo desde el muñón en una sola ráfaga. Piccolo sintió vivamente la energía que le costó. Se sentía cansado, su cuerpo lento y no respondía. Había tenido que volar una ciudad entera para que sintiera algo así antes. Pero no importaba. Para hormigas como estas, incluso una décima parte de sus poderes habituales sería más que suficiente. Caminó lenta e inexorablemente hacia otro grupo. Vio que la esperanza abandonaba sus ojos, vio a algunos que se quedaban sin munición, a otros diciéndole a un amigo o amante que huyera ya, tratando de protegerlos. Piccolo se encargó de atrapar una de las balas que le estaban disparando en el aire y lanzarla precisamente a la gente que escapaba, solo para hacer un punto. Luego procedió a destrozarlos, uno por uno, con sus garras desnudas. Escuadrón de francotiradores. Movilícense. Está en el sector A3. Otro intento infructuoso de los humanos, decidió. Voló hacia arriba, a través del techo y varios pisos, para emerger en la parte superior del edificio. Se las había arreglado para tomárselo con calma durante un tiempo, pero ahora apenas podía contenerse. Apuntó con la mano hacia abajo y acumuló energía en ella, luego la soltó. Un globo voló y golpeó el edificio, rompiéndolo desde adentro, rociando escombros, y luego explotó, y con él todo el bloque se vaporizó en una bola de fuego abrasadora, el calor bañó su rostro. Piccolo volvió a sentirlo, el cansancio. No debería haberlo hecho, pero no, los humanos tenían que pagar, y de todos modos no podrían hacer mucho. Un tanque lo golpeó desde un costado. No es el cañón de un tanque literal, volando por el aire. Hizo que Piccolo retrocediera, y un diente salió volando de su boca. No era nada comparado con la artillería con la que había sido golpeado antes, pero fue suficiente para hacerle sentir dolor y obligarlo a regenerarse un poco, a gastar más energía. Se giró bruscamente hacia la dirección de donde provenían las balas. A lo lejos, había humanos en múltiples techos. Parecían haberse dispuesto de tal manera que no podía alcanzarlos a todos en un solo ataque, desplegados en formación. Un juego de lotería mortal. Sabían que algunos de ellos morirían, pero para todos los que lo hicieran, los demás tendrían tiempo de dar otro golpe. Piccolo deseaba destruirlos a todos de una sola vez, pero no podía quedarse quieto y no podía ahorrar tanta energía. Voló a la primera. Era un hombre. Piccolo lo golpeó descuidadamente, y le cortó la cabeza. Podía ver el arma que sostenía el hombre. Parecía una versión larga y más elaborada de los rifles que había visto en uso por sus propios soldados. Las bobinas estaban envueltas alrededor del cañón y todo el dispositivo estaba conectado por un cable a una caja grande. Estas armas no eran muy móviles. Aquellos que los establecieran tendrían que mantenerse firmes y luchar, o dejarlos atrás mientras huían. Un segundo impacto golpeó a Piccolo, estrellando el techo y destruyendo el arma que estaba observando en el proceso. Gruñó y luego voló hacia allí. Pudo ver al tirador. Una mujer, con el pelo largo y oscuro. Sostenía su rifle con una sola mano con lo que parecía un brazo metálico, y la otra lo estaba recargando. Piccolo se había movido a una velocidad tan alta que ella debía de ser incapaz de verlo, y sin embargo, justo antes de que pudiera golpearla, el cañón estaba alineado de nuevo en su cara. Otro tanque se materializó a velocidades supersónicas. Le rompió la nariz y la frente, le arrugó las antenas y lo envió volando hacia atrás. Piccolo gritó y escupió sangre y un pedazo de su propia lengua que había mordido, cegado. La mujer no perdió el tiempo. Otro disparo subía por el cañón cuando se volvió hacia ella. Su velocidad era más que humana, pero no era rival para la de él, ni siquiera para la chica con la que había luchado antes. Piccolo esquivó hacia un lado y, esta vez, el disparo falló. Todo lo que tenía que hacer era concentrarse, algo que le resultaba muy natural después de esa experiencia extracorpórea. Era como si algo de esos recuerdos, de esa vida pasada, aún permaneciera en él, permitiéndole breves destellos de claridad. La mujer no se había dejado disuadir. Tan pronto como él se apartó del cañón de su rifle, ella ya estaba tratando de seguirlo. Pero era inútil.
Su garra agarró su cuello, cerrándose con fuerza alrededor de él. La otra aplastó su arma contra el acero arrugado. Esperó un momento, porque la claridad también le permitía la crueldad. Esta pequeña había sido demasiado desafiante. Necesitaba conocer la derrota. Además, ahora que la veía de cerca, tuvo un destello de reconocimiento. «Tú eres esa mujer», dijo con una sonrisa. La pequeña mascota de piano. La mujer le devolvió la mirada con ojos tan odiosos que no habrían estado fuera de lugar en el mismísimo rey demonio. «Estaré jodidamente condenada», escupió, «si me matas después de que ella luchó contra ti hasta que te detuviera». Su brazo cibernético soltó el arma ahora inútil y la palma de su mano se abrió hacia su rostro. ¿Un ataque de energía?, se preguntó Piccolo, divertido. Ella no tenía el poder de... El sonido era atroz, insoportable. Un chillido agudo que se sintió como un taladro plantado directamente dentro de su cerebro. Las manos de Piccolo soltaron a su enemigo y se agarraron a sus orejas, tratando de cubrirlas, luego, al no lograrlo, tratando de agarrarlas y arrancárselas. ¿Cómo lo supo? No, por supuesto que lo haría. Había ejecutado al menos a 3 hombres por atreverse a silbar en su presencia. Y ella siempre había estado allí, silenciosamente a un lado. Avistaje. Escucha. Aprendizaje. Algo explotó en la cara de Piccolo, y estaba demasiado ocupado para preocuparse. La granada no le causó ningún daño importante, pero lo arrojó completamente fuera del edificio y a la calle. El silbido seguía persiguiéndolo, pero ahora era más tolerable, y Piccolo consiguió al menos arrancarse las orejas para siempre. Si no recogían el sonido y lo canalizaban directamente a sus tímpanos, cualquier otro ataque sería más tolerable. Se levantó de donde había caído, listo para saltar y callar a esa mujer y su molesto brazo cibernético para siempre. Acababa de ponerse de pie cuando su pierna izquierda se dio debajo de él. Fue cortado en rodajas limpias en la pantorrilla. No podía ser, gritó internamente Piccolo. No pudo ser. Debería estar muerta. Se llevó un brazo al costado izquierdo, pero, por supuesto, ella ya se había escabullido, la cosa ágil y cobarde que era. Debería haber estado enojado, pero en cambio, se sintió de nuevo como al comienzo de la pelea. Esa repugnante y antinatural sensación de miedo. Se giró lentamente, se puso de pie de nuevo mientras el que acababa de perder se recuperaba, minando aún más sus ya agotadas energías. Allí estaba, por supuesto. Estaba golpeada, magullada, y una de sus piernas parecía destrozada sin posibilidad de reparación, ensangrentada y doblada en la dirección equivocada. Pero su espada todavía estaba en su mano, su corazón aún latía, su rostro, incluso cubierto de suciedad y quemaduras, todavía lo miraba con esa misma mirada desafiante, esa sonrisa de mierda satisfecha. «Vamos, rey demonio», dijo la muchacha. «Es hora de nuestra segunda ronda». Actúa con confianza, pensó Bulma. Juega al rudo, ese bastardo no debe ver mi verdadera condición. Canaliza tu ira y haz que ese hijo de puta tenga miedo. Es la forma en que sobrevives y la forma en que ganas. Tuvo una fracción de segundo para concentrar toda la energía que pudiera en su pecho, para absorber el impacto del pie de Piccolo. Entonces, incluso cuando sintió que sus costillas se rompían y peligrosamente cerca de romperse, incluso cuando el dolor y la aceleración insana de esa patada sacudieron su cuerpo, tuvo que mantener la conciencia suficiente para cambiar esa energía hacia su espalda para que no pudiera morir al aterrizar. Después de eso, no pudo evitar desmayarse. Se despertó quién sabe cuánto tiempo después, volviendo en sí sobresaltada, alarmada por lo que podría haber sucedido en su ausencia. Escuchó las voces aliviadas de la gente en el centro de control gritando en su radio. «Estás viva», gritó Lapis. «Quiero decir, sabía que lo estabas, porque estamos monitoreando tus signos vitales, pero tenía miedo de que no te recuperaras de eso». «Queda por ver si me levantaré», gimió Bulma, todavía acostada boca arriba. Su pierna izquierda estaba en un estado en el que preferiría no ver, pero por ahora la adrenalina todavía parecía atenuar el dolor. «¿Cuál es la situación?» «Es malo. Piccolo se ha ido a los terrenos de la ciudad. Hemos enviado al escuadrón de francotiradores. Bueno, entonces me voy». «Espera, no puedes. ¿Conoces a alguien más que pueda? Porque me encantaría tomar 5 peleadores en este momento». Trató de ponerse en pie de un salto, pero el dolor que sentía al ejercer presión sobre su pierna izquierda la hizo casi desmayarse de nuevo. En su lugar, decidió simplemente levitar erguida y luego usar la energía suficiente para mantenerse equilibrada, de modo que las piernas no fueran necesarias para sostenerla.
Dio un golpe con el brazo de su espada, solo para descubrir que el peso estaba extrañamente equilibrado. Cuando se giró para comprobar, se dio cuenta de que ya no sostenía una espada, sino que literalmente se balanceaba alrededor de un hombrecillo cerdo. Parecías estar fuera de combate, así que pensé en regresar a mi forma original para no quemar energía, dijo Olon. Pero tu agarre era muy fuerte. Regresa a la forma de espada, ahora, siseo Bulma, sí, no, ese tipo nos matará a los dos. Ya estás medio muerta. Déjame ir yo. No tengo tiempo para esto, suspiró la chica. Te transformas y te arriesgas o te juro que lo que sea que intentes hacer, te mataré yo misma aquí y ahora. Ella lo miró fijamente de una manera que dejaba muy poco lugar a dudas. Olon parecía a punto de objetar, pero entonces, resignado, explotó de nuevo en humo, y de vuelta en la mano de Bulma estaba la Hawkblade. Y ahí estaba ahora, enfrentándose de nuevo a Piccolo después de que los francotiradores lo hubieran golpeado un poco. Por Mai, de todas las cosas. Bulma tuvo que admitir a regañadientes que esa mujer tenía agallas y habilidades. Si hubiera sido digna de un poco más de confianza, podría haberle dado algo más que un rifle de cañón de riel usando viejas cápsulas de artillería de la Patrulla Roja desechadas como munición. No era tan contundente como los proyectiles de artillería de tungsteno, pero parecía haber hecho algo de daño también. Tuviste suerte, siseó Piccolo, dando un paso adelante. Esta vez, estarás muerta. Ahora eres hablador, respondió ella. ¿Qué pasó? ¿Necesitas recuperar el aliento? Por supuesto que sí. Sus sensores podían decirle todo sobre sus niveles de energía, y apenas estaban al 30% de lo que solían ser al comienzo de la pelea. Lo habían obligado a gastar una buena cantidad de sus fuerzas. Ahora solo necesitaban un poco más de empuje, y entonces sería el momento del movimiento final. Bulma contempló lo que le rodeaba. Estaban parados en medio de lo que había sido una calle elegante, llena de tiendas y restaurantes de lujo. En su mayor parte todavía estaba intacto, excepto por el hecho de que estaba inquietantemente vacío, y por el tanque de la Patrulla Roja que se había estrellado contra un escaparate y yacía medio hundido dentro del edificio después de haber sido disparado a Piccolo antes. Si lucharan aquí, no se quedaría así. Necesitaba traer a Piccolo de vuelta al área de control lo antes posible, pero ahora que se había dado cuenta, sería más difícil de hacer. Sus opciones eran limitadas, y él sabía que podía explotar su deseo de proteger la ciudad para atraerla a que le diera una oportunidad, como lo había hecho antes. Y Bulma realmente no podría sobrevivir a otro golpe como ese. Respiró hondo. Desde que recobró el sentido y voló hasta aquí, había analizado la situación, reflexionado sobre sus propios sentimientos y límites, y había tomado una decisión. Todavía tenemos las esferas del dragón. Me confiaron sus vidas. Conocían los riesgos. No se sentía bien. Nunca podría aceptarlo. Pero ahora no tenía tiempo ni margen de maniobra para considerar nada mejor. Con un pensamiento, dirigió hábilmente la energía a los puntos de sus brazos que controlaban los cañones de riel de artillería alrededor de la ciudad. El aire a su alrededor se entretejió con el entramado rojo de líneas formadas por sus trayectorias de disparo, que ahora tejían una jaula apretada alrededor de la posición de Piccolo, mientras que todavía parecía dudar en atacar. Una pequeña advertencia emergente en el rabillo de su visión le proporcionó un doloroso recordatorio de que acababa de levantar todos los candados de seguridad, y no se garantizaba que las nuevas trayectorias no golpearan ninguna zona poblada de la ciudad. Lo apartó con un gesto. El patrón que quería estaba listo. Un pequeño giro más de su voluntad, y dio la orden. El proyectil impactó contra Piccolo desde un costado, y el impacto creó una explosión que vaporizó el asfalto y sacudió los edificios cercanos, rompiendo ventanas y probablemente tímpanos. Bulma se había preparado para ello y estaba preparada para lo que esperaba que sucediera. Había identificado 3 posibles direcciones que Piccolo era más probable que tomara. Optó por la tercera. El cañón de riel ya estaba apuntando al lugar donde estaría un instante después, y un segundo impacto lo clavó de lleno, dejando un rastro de destrucción mientras lo arrastraba y estrellándose contra el costado de un edificio. Bulma corrió hacia él, concentrándose solo en la firma de energía del enemigo. Estaba debilitado, pero aún consciente, podía verlo. Se abrió paso entre las personas que huían, aquellos equipados con chips Rep II, ayudaban a los demás saltando por las ventanas con ellos y aterrizando a salvo en la carretera, y se abalanzó como una bestia sobre Piccolo, que todavía estaba sorprendido y parcialmente destrozado por el ataque. Antes de que tuviera la oportunidad de regenerarse, Bulma le clavó la espada en la boca abierta y en el cerebro.
Luego, al verlo quedarse en blanco, se arriesgó a agarrarlo por un brazo, salir volando y lanzarlo a lo lejos, directamente hacia el estadio. Se regeneró y recuperó la conciencia en el aire, deteniendo su trayectoria. Él la miró con ojos que parecían horrorizados. Bulma cortó el aire con su espada para limpiar la sangre y se concentró en apuntar de nuevo con los cañones de riel. La niña aún estaba viva. Esto debería haber sido imposible. También estaba tratando de actuar con dureza. Como si no le importara, como si hubiera eliminado toda su preocupación por todo menos por matar. Esto, pensó Piccolo, era aún más imposible. La embestida continuó sin piedad. Ahora, ya no había forma de esconderse, de escapar. Los golpes de artillería llegarían tan rápido como pudieran, con apenas el tiempo suficiente entre ellos para permitir que Piccolo desperdiciara más de su energía regenerando su carne perdida, solo para comenzar el ciclo de nuevo. Piccolo intentó salir volando, pero otro golpe lo atrapó de frente y lo derribó hacia atrás, hacia el estadio nuevamente. «Te has vuelto más lento, rey demonio». Se burló de él la chica, que había volado hacia el cielo para enfrentarse a él. «Ahora es más fácil golpearte». Piccolo apretó los dientes y, por un momento, estuvo a punto de saltar a la garganta de esa chica. Pero todavía tenía suficiente presencia en él, como para darse cuenta de que era un error. La chica estaba a la intemperie, y no tuvo reparos en dispararle, independientemente de lo que hubiera detrás de él ahora. Había decidido tirarlo todo por la borda en un último esfuerzo, o al menos, para desempeñar el papel. Lo mejor que podía hacer era poner a prueba esa supuesta determinación. ¿Quería mojarse las manos con sangre? Bien podría atragantarse con él. Piccolo voló hacia abajo, lanzándose a la ciudad, con los cañonazos aún siguiéndole. Se las arregló para que uno de ellos no lo alcanzara, y el otro solo se estrelló contra otro edificio cercano. El demonio aterrizó como un torpedo dentro de un gran complejo, estrellándose a través de una de sus paredes y 2 pisos antes de encontrar su equilibrio en un sótano. Cuando levantó la cabeza, descubrió que estaba rodeado de maquinaria pesada, cascos de acero hechos de piezas extrañas que no entendía ni necesitaba entender. Se había estrellado allí guiado por otra cosa, los débiles ecos de las voces que aún podía oír, incluso con los oídos arrancados. Abajo, en este nivel, en el gran espacio vacío de lo que debió ser algún tipo de fábrica, se reunieron cientos de ciudadanos, que lo utilizaron como refugio de la batalla. Habría funcionado si lo único de lo que tuvieran que preocuparse fueran las balas perdidas y los escombros volando. Desafortunadamente para ellos, no fue así. Piccolo estaba cansado, pero no tanto como para que unos pocos humanos débiles, armados como estaban, pudieran representar una amenaza para él. Comenzó a destrozarlos antes de que pudieran reaccionar. Luego, mientras masacraba uno tras otro, la multitud lo alcanzó, y el pánico se extendió como una ola, mientras se alejaban corriendo de él. No todos. Un grupo de hombres y mujeres se paró frente a los demás, temblando pero con una mirada decidida sobre ellos. Estaban desarmados, pero adoptaron lo que parecía una postura de combate. Piccolo sonrió. Algo se estrelló detrás de él e inmediatamente se movió. No necesitó verificar para saber qué era, y golpeó hacia atrás con la mano izquierda para golpear a la chica. Sintió que el golpe se conectaba con algo. Su brazo lo bloqueaba, y voló directamente hacia la multitud a su derecha, aplastando cuerpos mientras caía. Pero ella todavía estaba consciente. Giró, atascó las yemas de los dedos y los pies en el cemento de abajo, y se detuvo, después de sangrar las manos y cavar 4 surcos paralelos en el suelo para detener su impulso. Ahora estaba empapada en sangre, no toda suya, y lo miraba con los ojos muy abiertos de una bestia salvaje, que era al mismo tiempo depredadora y presa. «No puedes dispararme aquí, ¿verdad, chica?», gruñó el rey demonio. No, no podía. La mente de Bulma era una neblina. El dolor en su brazo izquierdo, que había usado para bloquear el puñetazo de Piccolo, la hizo palpitar como loca, pero todavía estaba en una sola pieza. Había sentido que los cuerpos cedían cuando llegó. Recuperó el aliento antes de que se detuviera en su garganta, se obligó a pensar en la batalla, en el enemigo, en nada más. Todavía estaba aquí, todavía era mortal. Su mano apretó la espada con más fuerza. No podía dispararle, no. La gente que la rodeaba ni siquiera era la única razón por la que no podía. No podía dispararle porque estaban en un sótano, y había varias capas de hormigón armado entre él y el cañón de riel más cercano, y aunque los proyectiles conseguirían atravesarlo, lo hacían anunciándose en voz alta y perdiendo mucha velocidad. Así que tenía que luchar y mutilarlo lo suficiente, como para poder sacarlo de allí y llevarlo de vuelta al estadio.
Tenía que. El ritmo cardíaco de Bulma se disparó, sintió como si la adrenalina en ella estuviera fuera de control. Su respiración se entrecortó. La energía había estado corriendo por su cuerpo durante toda la duración de la pelea, pero ahora realmente sentía que sus músculos estaban a punto de romperse, como si tantas cuerdas tiraran demasiado fuerte y se tensaran. «Cállate la puta boca», le dijo a su cuerpo. «No te puedes quejar. No tienes derecho a quejarte. Todavía no, ganamos esto primero». Saltó hacia adelante. Ciertamente, había hecho más daño del que había recibido hasta ahora, y como Piccolo usó montones de su poder simplemente para curar el daño, casi alcanzaba su velocidad. Casi, no del todo. Ella podía ver sus movimientos claramente, pero esquivarlos, ese era otro asunto. Plantó el pie en el suelo y se desvió, agachándose bajo un brazo derecho que se agitaba, pero luego vio que una izquierda se acercaba para golpearla, y todo lo que pudo hacer fue torcer su espada para que golpeara el corte de la hoja. La propia fuerza de Piccolo partió su antebrazo en dos, pero la espada ahora estaba atascada dentro de él. Lo empujó, pateó hacia adelante con la pierna derecha hacia la entrepierna del otro, pero cuando aterrizó no pareció hacer mucho daño. Piccolo sonrió, apretó las piernas y atrapó el pie allí. Luego se inclinó hacia adelante para darle un cabezazo. Era todo lo que Bulma podía hacer para armarse de valor, para tomarlo, pero aún así era como si un asteroide le golpeara la cara. Gritó, con la nariz rota y la sangre goteando sobre ella, y luego vino el siguiente, cuando el golpe la estrelló contra el suelo, y su columna vertebral apenas logró mantenerse unida. Una lesión como esa habría terminado el juego para ella, para siempre. La suya fue una pelea indigna. Había poco estilo en ello, ya que ninguno de los dos era nada parecido a un luchador, ella porque nunca había pensado en aprender, y él porque nunca lo había necesitado. Pero aún así, la fuerza bruta marcaba la diferencia, y Piccolo todavía tenía montones de ella. Estaba a punto de pisotearla con el pie y terminar el trabajo cuando dos hombres y una mujer de la multitud lo abordaron. Deben haber estado equipados con chip Zep II, porque al menos lograron moverlo, gracias al hecho de que estaba desequilibrado. Inmediatamente lo soltaron, pero no fueron lo suficientemente rápidos. El monstruo agarró la cabeza de uno de ellos. Bulma tuvo que ver cómo lo aplastaba con un simple apretón, ver cómo goteaba la sangre. Su grito era impulsado por todo lo que tenía estallando en su interior, la necesidad de no pensar, de ahogarlo en el resultado de la lucha, ya fuera venganza o dolor, vida o muerte. Piccolo había perdido un momento concentrado en el enemigo equivocado. La espada volvió a cortar y el brazo que acababa de extender cayó al suelo. Se volvió hacia ella, agitando un puño que no tenía, y mientras su cuerpo se retorcía, el brazo volvió a crecer y la velocidad del proceso se sumó a la del puñetazo, y fue todo lo que Bulma pudo hacer para rodear, dejando que el golpe se estrellara contra el suelo. Las grietas se extendieron de él, haciéndola perder el equilibrio, mientras que una astilla de concreto golpeó su cabeza. Se desmayó por un instante y luego se puso de pie tan pronto como recuperó la conciencia. Se preguntaba cómo seguía viva. Piccolo estaba de pie frente a ella. No la había terminado. Había aprovechado el tiempo para otra cosa. Sostuvo una mano extendida frente a él, y la palma brillaba con energía. La mano brillaba, apenas reteniendo el poder. No es suficiente para destruir una ciudad. Era evidente que este Piccolo estaba demasiado agotado para tener un ataque significativo. Bulma pudo ver en su propia pantalla que los sensores le daban solo el 10% de su poder original. Pero aún así, tenía la energía suficiente para volar el sótano en el que estaban dentro, y todas las personas que estaban dentro. «Podrías haberme matado ya», dijo Bulma, jadeando. «Craso error. Te dije, gruñó, que tu muerte sería lenta y dolorosa. No pasará», jadeó, «no voy a ser golpeada por eso». Piccolo sonrió. «Sí, lo harás. Lo asumirás y harás todo lo posible para desviarlo, y lo darás todo y gastarás toda la fuerza que te queda en él. O todos los que están aquí morirán a causa de eso». Bulma apretó los dientes. «O simplemente te corto el brazo a tiempo y desperdicias toda esa energía, y luego me tomo mi tiempo para joderte para siempre». «Esto es una locura», murmuró Olon. Piccolo alzó las cejas al oír eso. «Parece que incluso tu arma tiene más sentido que tú», gruñó. «Olon, maldito imbécil», murmuró Bulma, «ya casi terminamos. Si esto es lo último que harás con tu vida inútil, ¿sabes qué?
chilló la voz, alarmada. Me voy de aquí. Y el Oblade explotó en una nube de humo, convirtiéndose en un pequeño misil que Bulma estaba agarrando por la cola. Sus motores cobraron vida, y el escape caliente la obligó a salir de ella con un grito y la hizo soltarse. El misil se desvió hacia el agujero que Piccolo había hecho cuando se estrelló contra el edificio, apuntando al cielo. Explotó incluso antes de llegar al primer piso. Piccolo bajó la mano que había usado para arrojar un pequeño trozo de escombros y se volvió para enfocarse en Bulma. Parece que no tiene mucho sentido, dijo, con una risa fría. Vamos, niña. Pensé que eras dura. Muéstrame lo que tienes. Bulma contempló la muerte ardiente que tenía a su lado. Sabía cuál era la respuesta. Ella solo. No podía detener eso. Ya no tenía fuerzas. Tal vez al comienzo de la batalla, tal vez, podría haberlo intentado. Pero aquí abajo, sin trucos, sin apoyo, sin armas, era impotente. No, era peor que eso. Había perdido. Sin siquiera su espada, no podía esperar dejar inconsciente a Piccolo y arrastrarlo de regreso al estadio para la etapa final de su plan. Si ese era el caso, entonces estaba muerta. La idea era extrañamente liberadora. Ya no tenía que preocuparse por la estrategia. Estaba acabada, y la idea de ello era horrible, pero eso significaba que podía hacer lo correcto. No se trata de un frío cálculo o de un sacrificio racional. Solo enfrentarse al fuego que ardía frente a ella. Solo aceptarlo, para que pudiera salvar tantas vidas como pudiera, aquí y ahora. Piccolo estaba exhausto. Ella se desgastaría y se aseguraría de poder tomar tanta fuerza como pudiera con ella, y entonces, lo que sucedería, sucedería. No podía destruir la ciudad en su estado. La gente huiría, viviría. Goku eventualmente se enfrentaría al monstruo. La humanidad se salvaría. Ya no era su trabajo, esa carga insoportable que había asumido voluntariamente en su loco orgullo. Se levantó, se paró orgullosa ante el rey demonio. Una niña mirando hacia el final, su rostro iluminado por la luz parpadeante de la muerte ardiente. Y entonces, a través de su radio, algo llegó. Un pequeño susurro, perdido en el crepitar y la estática a medida que la profundidad a la que se encontraban interfería con las olas de energía. Una sola y maldita línea de esperanza. Sintió que temblaba mientras miraba a la gente que la rodeaba. Su corazón se hundía, su mente se enfriaba, ya que sabía de nuevo lo que la situación exigía de ella. Ser menos que humana y, sin embargo, de alguna manera retorcida más. Como un dios cruel, jugando con vidas en un tablero de ajedrez con propósitos insondables. «Ah, maldita sea», murmuró. «¿Qué fue eso?», preguntó Piccolo. «¿Lista para enfrentar tu final?». Miró un momento más a la gente que los rodeaba, los rostros miraban expectantes, tensos, decididos, estoicos, esperanzados, asustados. No se entregó mucho más. No pudo. «Tenemos las esferas del dragón. Eres libre de matarlos», replicó Bulma, con voz fría como el hielo. «No importa. Serán los últimos cuerpos que dejes a tu paso». Los ojos del rey demonio recorrieron una serie de emociones. Rabia por su desafío primero, luego incredulidad, por lo que tenía que ser mentira, luego tal vez un momento de duda y miedo. Luego disparó, el globo de energía salió de su mano, pero Bulma sabía que sería lento. Ella lo había estudiado. Concentró todo lo que le quedaba en este último momento. Se agachó debajo de él, y mientras pasaba junto a ella, hacia la multitud que había estado burlándose de protegerse con su cuerpo, la chica se desvió alrededor de los pies de Piccolo, levitando cerca del suelo, y luego se levantó, lo agarró por debajo de las axilas y se disparó hacia arriba. La explosión se produjo un momento después, y el sótano estalló en una bola de fuego. Antes de que Piccolo pudiera reaccionar, se subieron a la onda expansiva y fueron proyectados fuera del edificio, estrellándose contra el techo, fuera de control. Bulma soltó a Piccolo, haciendo todo lo posible para lanzarlo hacia la dirección del estadio. «Bien», gritó Piccolo, «será toda la ciudad en Ton». Sus palabras se retuvieron en su boca, al igual que el resto de su cuerpo. Parecía temblar mientras intentaba liberarse de una fuerza invisible que no lo dejaba ir. Bulma voló justo delante de él, donde podía agarrarla simplemente extendiendo la mano, si no estuviera congelado. «No serás capaz, idiota arrogante», siseó. «Incluso ese pequeño ahora puede sujetarte». Le dio un puñetazo en el estómago, asegurándose de que realmente lo hubiese clavado. Sus ojos no sobresalieron tanto como ella esperaba, pero se llevó la victoria por ahora. Su mirada se apartó de ella, buscando desesperadamente la fuente de su parálisis, hasta que lo encontró.
Flotando justo al lado de ellos, con pequeñas manos extendidas hacia él, Xiaotzu estaba usando sus poderes telequinéticos sobre él. Maldito, intentó murmurar, pero su mandíbula apenas se movió mientras se tensaba contra el embrague. Tú dijiste que tal vez algún día tendremos una mejor oportunidad para derribarte. Chilló el pequeño guerrero. Es hoy. No sé cómo funciona tu poder con precisión, dijo Bulma, volando hacia él, puedes moverlo a donde yo te diga. Xiaotzu negó con la cabeza. Solo puedo mantenerlo en un solo lugar. Es cada vez más difícil. Tenemos otros planes para trasladarlo, señorita Bulma. Gritó una voz áspera y varonil desde abajo. Luego, desde el suelo, dispararon un par de hombres, uno con un ki azul de Capsule Corp. Y el otro completamente envuelto en vendajes. Después de haber usado sus piernas para impulsar su salto, Yamcha le dio un empujón a vendajes y lo lanzó más hacia arriba. La momia se elevó casi a la altura de los demás, luego extendió las manos hacia adelante y extendió las tiras de lino. Deslizándose por el aire, la tela blanca se envolvió alrededor de Piccolo, atando sus brazos y piernas. El rey demonio se esforzó el doble, y la tela parecía apenas mantenerse unida, mientras que Vendajes, habiendo perdido su impulso, estaba colgando de él. Voy a necesitar un poco de ayuda aquí. Gritó. Bulma ya se había dado cuenta, e inmediatamente voló hacia él, lo agarró de los tobillos y usó su energía para hacerlo girar como un martillo, y detrás de él Piccolo. Después de unos cuantos turnos y suficiente impulso, Vendajes se soltó. El cuerpo de Piccolo fue arrojado hacia el estadio. Sobre él. Ordenó Bulma. Ella soltó a Vendajes para que pudiera aterrizar de manera segura en un edificio cercano y voló en su persecución. Piccolo apenas estaba disminuyendo la velocidad cuando una luz vino de debajo de él. El rayo pasó como un rayo a su lado, pero Piccolo lo esquivó, volviéndose con los ojos inyectados de sangre para mirar al nuevo enemigo. Mi rayo del diablo. Gritó Spike, decepcionado. ¡Ay, fallé! El rey demonio no tuvo tiempo de perseguirlo. Un ataque diferente, una bola de luz, lo golpeó directamente en el pecho y lo envió volando otros 100 metros más o menos. Ahora estaba casi por encima del estadio. Espíritu de béisbol. El héroe de la ciudad del oeste lanza para la victoria. No te pongas engreído, Yamcha. Gritó Bulma, mientras pasaba volando junto a él a gran velocidad. Todavía no está en posición. Necesitamos más. No te preocupes, Bulma, la tranquilizó. Lo conseguiremos. Piccolo apenas había logrado recuperar su postura, de nuevo. Los recientes ataques lo habían dejado sin aliento, y lo habían sorprendido, pero aún así no había sido derrotado. El estadio estaba ahora justo detrás de él. Todo el territorio que había ganado lo había perdido ante esos pocos y bien dirigidos golpes. Echó un vistazo al desfile de enemigos frente a él, algunos volando, otros parados en lo alto de los edificios cercanos. Bajó la mirada, pero el ataque vino de arriba. Kikobo. El rayo de luz lo envolvió por completo y lo derribó. El rayo era como un viento violento que intentaba arrancarle la carne de los huesos. Piccolo ya lo había experimentado una vez, pero en ese entonces, estaba en plena forma, no golpeado ni agotado. Ahora, aunque todavía no sufrió mucho daño por él, no pudo resistir su fuerza de conmoción. La violencia del impacto lo arrojó hacia atrás, cayendo hacia el suelo del estadio. Tú. Gruñó, mirando hacia arriba para echar un vistazo al descarado chico de 3 ojos que sabía que era el único que ejercía ese poder. Kikobo. Atacó Tien de nuevo, inflexible. La presión era insostenible y, de nuevo, Piccolo fue derribado. Esta vez aterrizó en los terrenos del estadio, no con demasiada gracia. Quedó cerca de la muchacha que volaba más cerca también, y con ella la maldita molestia que era Xiaotzu, quedándose atrás. Eventualmente se vengaría de todos ellos, se aseguraría de que sufrieran todos. Kikobo. El rayo se estrelló contra él, el suelo, el lecho rocoso de abajo, cavando un cráter. El suelo se agrietó y se desmoronó, revelando un amplio espacio subterráneo debajo. Piccolo volvió a caer, empujado por la fuerza del ataque, entre escombros voladores, casilleros de acero y equipos deportivos almacenados allí. Y entonces, cuando se puso de pie una vez más, la muchacha voló y se enfrentó a él. La chica, la maldita molestia inmortal de una chica, otra vez. Empezamos bajo tierra, gruñó, estamos bajo tierra otra vez. ¿Valió la pena la vida de sus queridos ciudadanos, ja? Bajo tierra, sí, pero se te olvida, dijo Bulma, este es mi campo. Piccolo extendió los brazos, con las garras abiertas, listo para finalmente destrozarla.
Bulma adoptó una postura de lucha torpe, su escaso conocimiento de las artes marciales se mostraba en su mala posición. Aquí, finalmente, no habría más trucos que la salvarían, fuera lo que había planeado. Ella también debe haberlo sabido, porque huyó. Saltó hacia atrás y se impulsó detrás de una puerta, que cerró de golpe. Piccolo pareció estupefacto, antes de darse cuenta de que alguien había golpeado una enorme placa de metal sobre el agujero que había hecho cuando lo habían arrojado allí. La habitación en la que se encontraba estaba ahora sellada. ¿Fue un intento de encarcelarlo? Piccolo sonrió. Si este fuera realmente su último recurso. El extraño barril en un rincón de la habitación al que no había prestado atención hizo clic, y luego se desató el infierno. Hubo una primera explosión, pequeña. Su vista fue lo suficientemente rápida como para apreciar la fina niebla de algo que olía a gasolina que se esparcía y saturaba todo el espacio antes de ser seguida inmediatamente por una violenta segunda onda expansiva, un frente de fuego que quemaba el aire y el combustible, devorando hambrientamente todo lo que podía alcanzar. La habitación se volvió muy calurosa, y la ropa y la piel de Piccolo brillaron mientras las llamas lo envolvían. Podía tolerar el calor, aunque estaba lo suficientemente agotado como para que no fuera indoloro. Cuando estuvo listo para destruir el sótano, estaba seguro de que sobreviviría a su propio ataque. Pero no fue solo el calor. Mientras las llamas ardían y rebotaban de un lado a otro entre las paredes de la habitación, Piccolo sintió que se estaba asfixiando. Trató de respirar, pero el aire no le daba ningún alivio. No era más que humo y fuego lo que le quemaba los pulmones, pero lo dejaba con ganas. Jadeó y se desplomó. Se sentía débil, mareado, y mientras lo hacía, sus defensas se debilitaron y el fuego lo alcanzó. Ahora estaba en agonía, con la piel ardiendo, los ojos cegados y arrugados, las yemas de los dedos carbonizados agarrándose a una garganta que no podía encontrar aire, por mucho que intentara aspirar. Incapaz de moverse, sus percepciones más agudas solo hicieron que el infierno durara más. Y entonces se acabó, por fin. Las llamas quemaron todo su combustible, dejando tras de sí una habitación irreconocible martillada por las ondas expansivas y cubierta de hollín. A través de los huecos de la placa de arriba y de las puertas ahora rotas, el aire respirable se filtraba lentamente hacia el interior. Piccolo todavía estaba vivo. Nunca había pensado ni necesitado poner a prueba su regeneración hasta su límite máximo, pero se dio cuenta de que parecía que lo hacía virtualmente inmortal. Estaba seguro de que este debía de ser el último as en la manga de los humanos. El arma más diabólica que pensaban que podían usar contra él, y no había servido de nada. Poniéndose en pie lentamente, Piccolo se echó a reír. O lo intentó. Todo lo que salió de su garganta quemada fue un sonido áspero y algo de sangre ennegrecida. Se arrastró hacia adelante. Era lento, ahora, y estaba completamente quemado, literalmente. No importaba. Podía sobrevivir a todos ellos. Todo lo que tenía que hacer era ser persistente e implacable, y tarde o temprano caerían en sus manos. Empezaría, por supuesto, por la chica. Atravesó cojeando la puerta por la que ella había salido corriendo. Era torpe, como un grotesco zombi quemado. Primero estaba tratando de enfocar sus energías regenerativas en sus ojos, pero se quedó casi seco. Solo lograron llegar a ser apenas funcionales. Vio poco más que manchas de luz y color. Había algo frente a él, una escalera. Lo descendió. Entró por otra puerta. La muchacha estaba allí. Ahora estaba indefensa, y Piccolo podía ver su miedo. Permaneció inmóvil en el centro de la habitación, sin siquiera molestarse en adoptar una postura defensiva. La alcanzaría. La mataría. Pequeños pasos. El rey demonio se arrastró, un pie tras otro, ignorando el dolor. El momento de la venganza sería lo suficientemente dulce como para olvidarlo todo. Llegó al centro de la habitación, de pie justo delante de la chica. Ahora podía verle los ojos. Su miedo. No podía olerlo, lástima, la bomba le había quemado la nariz por completo, parecía. No importa. Recuerda, se las arregló para escupir, pues su laringe apenas se había reparado a sí misma. Lento y doloroso. La muchacha negó con la cabeza. Parecía a punto de llorar. Pero ella no se movió. Fue inútil. Piccolo alzó la garra. Miró su rostro distorsionado por el miedo por última vez. Luego lo hundió hacia su abdomen. La muchacha se hizo añicos. Se rompió en 1000 pedazos, como una ventana de cristal. Piccolo miró con asombro y confusión la imagen que apenas podía distinguir. Cada fragmento todavía parecía mostrarse, reflejar una parte de su cuerpo.
Frente a él se volteó un gran fragmento en el que estaba su boca, y vio que la expresión ligeramente entreabierta de angustia se convertía en una feroz sonrisa de triunfo. La habitación misma temblaba y ondeaba como una vela al viento. Al hacer planes, muy a menudo cada respuesta abre una pregunta diferente. El contenedor de personal de Capsule Corp era un producto simple y popular, una unidad de vivienda básica y barata de una sola habitación, que podría desplegarse en cualquier lugar en forma de cápsula, utilizada a menudo para alojar a trabajadores en campamentos temporales o personas desplazadas durante emergencias. Despojar de todo su contenido, o quitar los limitadores de seguridad que impedían que volviera a convertirse en cápsula mientras alguien estaba dentro, no era nada difícil. Lo que podría ser un poco más difícil fue meter a Piccolo dentro de él y, especialmente, asegurarse de que no pudiera salir incluso después de que comenzara el proceso de encapsulación. Los folletos de Capsule Corp se jactaban de que solo tardaba 0,1 segundos, pero para alguien con suficiente ki sobrecargando sus sentidos y su cerebro, era tiempo suficiente para estrellarse contra una pared y huir. La conclusión a la que se había llegado había sido que Piccolo solo podía ser atrapado de esa manera si estaba lo suficientemente agotado como para no poder reaccionar lo suficientemente rápido, y en cuanto a cómo atraerlo, la idea de usar a Bulma como cebo después de haberlo hecho enojar lo suficientemente bien había sido burlada como una broma. Se había vuelto mucho más serio cuando surgió la idea de reemplazarla con el holograma de diagnóstico que el Dr. Gero usaba para planificar sus implantes. Pero era difícil imaginar que incluso Piccolo, ignorante de la tecnología, cayera en eso en condiciones normales. Por lo tanto, la pregunta se había trasladado a cómo se podía perjudicar lo suficiente como para que no solo no pudiera escapar, sino que no pudiera darse cuenta de que estaba siendo atraído por una falsificación. Y fue entonces cuando el coronel Silver mencionó estas nuevas armas termobáricas que la Patrulla Roja había desarrollado y transmitido a sus tropas. Y así fue como el plan encajó en su lugar, y un rey demonio golpeado, quemado y cegado, se encontró dentro de lo que pensó que era una habitación normal a punto de cerrarse sobre él. Las paredes se ondularon, se doblaron, se encogieron. Trató de escapar, claro, pero ya no era capaz de moverse ni siquiera tan rápido como un humano normal, y mucho menos lo suficientemente rápido como para huir de esa trampa. Después de 0,07 segundos, el campo de la cápsula envolvió todo el espacio, congelando en el tiempo todo lo que había dentro. En ese momento, cualquier ser vivo atrapado en su interior debía considerarse clínicamente muerto. Luego, las paredes se envolvieron, crujieron, colapsaron y fueron succionadas por una cápsula con un fuerte estallido y una bocanada de humo. Después de lo que habría sido menos que un parpadeo para un ser humano normal, una simple cápsula cayó al suelo, haciendo un sonido tintineante en el concreto desnudo debajo de ella, y luego cayó a un lado. Un silencio irreal se apoderó de la habitación, interrumpido solo por el crepitar de las llamas de la puerta de al lado. Bulma salió del nicho en el que su imagen había sido grabada para el holograma y avanzó lentamente, vacilante, casi incrédula. El aire era una mezcla irritante de humo y hedor a combustible, sin quemar que le quemaba la garganta, pero aún así, de repente se sintió capaz de respirar más libremente de lo que lo había hecho durante semanas. Caminó hacia donde estaba la cápsula, cayó de rodillas, acunándola entre sus manos, casi temerosa de agarrarla. «Ganamos», murmuró. Se detuvo un momento, asimilándolo, dándole a ese simple hecho el tiempo para aterrizar realmente, a su mente el tiempo para procesarlo. «Ganamos», repitió. Sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos y comenzó a sollozar y reír incontrolablemente al mismo tiempo. En su radio, podía escuchar vítores y aplausos desde la sala de control, el sonido de la gente celebrando la victoria y la vida. «Ganamos», gritó, de nuevo, golpeando el suelo. «Ganamos, ganamos, 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 ganamos». Se acabó. Se hizo. Había logrado lo que todos los demás habrían llamado imposible. Había superado su propia humanidad, se había deshecho de su propio cuerpo, había aplastado sus propios sentimientos, lo había tirado todo por la borda, solo para demostrar una cosa, que sería posible enfrentarse al poder, que los humanos no eran solo peones indefensos con los que los dioses podían jugar, sino dueños de su destino. Y lo había demostrado con razón. «Te ganamos», le gritó a la cápsula que yacía en el suelo. «¿Cómo se siente, Como nada, apuesto. Porque estás jodidamente muerto. Te matamos». Lo sacó todo en un grito furioso. Después de que terminó, Bulma se relajó y, de repente, el mareo y el dolor se apoderaron de ella.
Su pierna izquierda sangraba profusamente, estaba deshecha. Su capacidad para canalizar el ki debe haber estado hecha jirones, todo su sistema medio quemado por la tensión excesiva. Voy a necesitar ayuda, murmuró en la radio. Acercó la mano a la cápsula, tocándola ligeramente con las yemas de los dedos, como para probar que no reaccionaría. Con un gesto decisivo, lo barrió del suelo y lo apretó con fuerza en su puño. Entonces el cansancio, la tensión y la pérdida de sangre se apoderaron de ella, y cayó inconsciente.